¿Del poder de qué? De la oscuridad. ¿Cómo te las veías? Negras. La vida sin sentido. Y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien, el Hijo amado Jesús, pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Diga conmigo: Jesús pagó por mí. Grítelo fuerte. Y si lo crees, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Él pagó por ti, Él sufrió para que yo viva, Él murió para que yo viva, Él lo hizo. Toda la deuda, estábamos bien endeudados, ¿o no es cierto? Súper endeudados con el Padre por todo el desorden que se vivió. Pero Jesús dijo en la cruz: consumado es. ¿Cómo dijo Jesús? Yo ya pagué por ti. Tú no tienes que pagar, no tienes que sufrir, no tienes que seguir siendo una persona alcohólica, no tienes que seguir una persona adúltera, no tienes que seguir así. Ya tu deuda fue pagada. Diga gloria a Dios. Y esto se compara con aquel preso que por muchos delitos está en la cárcel y no puede pagar su deuda, o sea, su deuda impagable, tiene que pagar con cárcel. Pero alguien llega y dice: yo pago por él, yo quiero que sea libre, ya no quiero que esté preso, yo quiero que esté libre. Y la deuda que era impagable de aquel, alguien la paga y luego disfruta la libertad, lo sacan de ese cautiverio. Esa persona que fue libre porque alguien pagó por él, ¿cómo va a vivir toda la vida con la persona que pagó por él? Va a vivir agradecido, ¿o no es cierto? A ver, levante su mano los que están agradecidos con Dios. Dite conmigo: vivo agradecido. Eso es, tenemos que vivir agradecidos. Jesús murió, Él sufrió. Si usted le ha tocado ver alguna película sobre la pasión de Cristo y todo lo que Jesús sufrió, es para que tú no sufras. Dios no quiere que tú te has enganchado, envuelto en sufrimientos, en dolor. Eso es lo que el Señor no quiere. Así que yo creo que Él, cuando entendemos esto, cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, ¿nosotros qué hacemos por Él? Hacemos muy poco. Es más, yo creo que estamos comprometidos para vivir una vida que le agrade, una vida que lo honre. Tú y yo fuimos diseñados no para ofender a Dios, sino para agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Para eso fuimos diseñados. La gente que ofende a Dios se siente mal. Y la gente que le agrada, que le alegra, se siente bien. Qué bonito es escuchar cuando podemos expresarnos y decir: Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice. Yo soy libre por ti, porque todo lo que somos se lo debemos a Dios, ¿sí o no? A ver, grite conmigo: todo lo que soy se lo debo a Dios. Se lo debo a Dios, porque Él pagó por mí. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo he recibido de Dios. Grítelo fuerte. Empezando por la vida, ¿o no? Diga: Él me dio la vida. Dígalo fuerte. Y cuando le eché a perder, Él la reparó. ¿Qué le parece? Si le alegra, dele palmas al Rey, por favor. Apláudale fuerte. Ahora fíjese bien, a nivel familiar, el que hoy es maestro tuvo que pagar un precio. Primero fue alumno, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Seguro? Porque una persona que empezó los estudios, pensemos, a los 4 años inició en el kinder y se graduó a los 24. ¿Cuántos años tuvo que estudiar? Dígalo fuerte. 20 años. Y tuvo que pagar un precio. ¿Por qué? Porque tenía que ir a la escuela, aún con lluvias, truenos, relampagueos, excesivo sol, y tuvo que pagar un precio. Nada fue, no le regalaron el título, no se lo regalaron. Dice que al único que le regala títulos es a Messi. ¿Cómo ve? Ándale.
Algunos ya se molestaron. Pero bueno, yo creo que hay que pagar un precio. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? Hay que pagar un precio. El que hoy es maestro primero fue alumno, sin duda. Tuvo que pagar un precio. Sí, no le regalaron el título. Y sin duda el que hoy es patrón primero fue empleado. Todo aquel que hoy también es pastor primero tuvo que ser oveja. ¿Tuvo que ser qué? Sí. Tuvo que pagar un precio. Cuando uno llega en el reino de Dios, llegamos todos dañados, ¿o no es así? ¿Usted se acuerda cómo llegó a Cristo? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? A ver, ¿cuántos se acuerdan de cómo llegaron? ¿Llegamos en las peores condiciones? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que llegué con mi arete, mi cabello largo. Así llegué a la iglesia, en malas condiciones. Pero pues conocí a Jesús, y en la iglesia conocí a la hija de Jesús. ¿Cómo ve? A esa morenita que está aquí, ¿cómo ve? Y le empecé a tirar los canes. Y pues la conquistamos. ¿Qué le parece? Un poco difícil la muchacha, así que se puso difícil, pero tuve fe. Oramos y ¿sigues enamorada o no? Dice que sí. ¿Cómo fue? Pero tuve que poner gracia porque tuve que hablar con mi suegro, y mi suegro no era una persona muy, muy amable, muy accesible. Pero bueno, gracias a Dios. Y todo aquel que hoy es algo, antes tuvo que pagar un precio para tenerlo. El que hoy tiene una casa propia tuvo que pagarle. Aún siendo de Infonavit tuvo que pagar 30 años o 20. ¿O no es así? Sí. Todo el que tiene algo, tienes una casa, pues sí. A lo mejor empezaste con un terreno y tuviste que pagar por los cimientos, tuviste que pagar hasta que se llegó a poner el techo y luego cubrirla de ventanas, puertas y forrarla de ladrillos, y luego los muebles, todo lo que tenemos se tuvo que pagar por eso tenemos que cuidar las cosas, ¿sí o no? Diga, debo cuidar lo que tengo. Dígalo fuerte. Porque me costó. Fíjese, aún los discípulos, aquellos que llegaron a ser apóstoles, usados por Dios, pero no empezaron como apóstoles, empezaron como seguidores. ¿Cómo qué? Como seguidores de Jesús. Así empezaron. Y Jesús los amaba y les decía: vengan en pos de mí y les voy a hacer. No son, pero los voy a hacer pescadores de hombres. En ese momento no podían pescar más que gripa. No pescaban nada. ¿Qué pescaban? Nada. Tuvieron que pagar un precio, tuvieron que aprender, tuvieron que ser formados. Pero antes necesitaron ser deformados. ¿Necesitaron qué? ¿Ser qué? Dígalo fuerte. Deformados. Tuvieron que empezar de cero, tuvieron que cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de hablar. Y dice la Escritura, fíjese cómo empezaron aquellos. La Biblia habla de que un día Pedro estaba pescando y pasó intentando pescar más bien, y no pescó nada. ¿Qué pescó? Nada. Y estaba frustrado, estaba remendando las redes, y se le acerca a Jesús y le dijo: echa la red a la derecha. A la derecha. Esto indica que Pedro estaba haciendo las cosas chuecas, a la izquierda, y por eso las cosas no salen bien. Todo tiene que ser derecho. ¿Cómo debe ser todo? No lo escuché. Derecho. Entonces a la derecha, Pedrito. Y dijo Pedro: pues Señor, hemos pescado, intentado pescar toda la noche y no hemos pescado ni siquiera un pez sapo. ¿Qué habían pescado? Nada. No habían pescado nada. Entonces, pero en tu nombre voy a echar la red a la derecha. Echa la red a la derecha. Y usted sabe el milagro que ocurrió. Es mundialmente conocida esta parte de la Escritura, porque estamos hablando como la pesca milagrosa. ¿La pesca qué? Milagrosa.
porque las redes se llenaron de tal manera que se rompían. Nunca en su vida Pedro, por muy profesional en pesca que era, había pescado tanto. Porque tu esfuerzo es limitado. Lo que viene de Dios es algo dígalo fuerte, es algo sobrenatural. Y Pedro sentía que se estaba rompiendo la red y mandó a hablar a otra barca que estaba cerca, que también habían fracasado durante la noche. Y llegan y llenan la barca, y dice la Biblia que las barcas se estaban hundiendo por la gran cantidad de peces. Diga gloria a Dios. Eso les trajo a ellos un impacto, porque yo creo que debemos ser impactados por Dios. ¿Qué debemos ser? Cuando Dios impacta tu vida, ya no puedes ser la misma persona. Fueron impactados y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo iniciaron ellos? Vamos a la palabra, Lucas capítulo 5, verso 11, dice así: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Con todo el producto milagroso. Porque para seguir a Jesús hay que dejar todo. ¿Qué hay que dejar? No lo escuché. A veces nos cuesta trabajo dejar algunas cosas. Estos que dejaron todo, estos que empezaron en cero, llegaron a ser apóstoles de Jesucristo. Diga gloria a Dios. A través de ellos Dios hizo milagros, porque no hay ser humano que haga milagros, los milagros hace Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay un ser humano que haga milagros. Dice la Escritura que el Señor hacía milagros por mano de Pablo, por mano de Pedro, por mano de Juan, pero fueron usados por Dios. Esas manos que en otro tiempo agarraban la caguama, Dios los liberó. Diga gloria a Dios. Y fueron usadas por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levante su mano, diga yo sí quiero, dígalo fuerte. Si quiere darle palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Ahora, como tuvieron que pagar un precio, porque sí tuvieron que pagar un precio, claro. Dice la Escritura que Jesús los dejaba orando y se iba Jesús y regresaba, y a las 59 minutos regresaba y dice: ¿qué pasó, Pedro? ¿No han podido velar conmigo una hora? Y le dijo estas palabras: velad y orad para que no entres en tentación. La gente más tentada es la gente que no ora. Diga, con razón, dígalo. Y no solamente tentado a pecar, también tentado a reclamar. Tentado, no, yo no tengo pelos en la lengua. Ni los monos tienen pelos en la lengua. ¿Qué te pasa? Lo que a veces uno no tiene es prudencia. ¿No tiene qué? Perdón si alguien se llama así, perdón. A lo mejor está por aquí doña Prudencia, perdón. Pero bueno, yo creo que hay que pagar un precio. ¿Qué hay que hacer? Pagar un precio. Tú ves a gente que hoy está sobresaliendo, esa gente tuvo que pagar un precio. Hay dos consejos importantes. El éxito no es casual, no es accidental. Es el resultado de una vida disciplinada, de una vida comprometida. Aquel que empezó a los 4 años el kinder, tuvo que perseverar. ¿Qué tuvo que hacer? Porque no todos los que empiezan terminan. Porque les faltó algo que se llama perseverancia. ¿Cómo se llama? No quisieron pagar el precio. Y por eso, a lo mejor ni siquiera intentaron una carrera trunca, ni siquiera terminaron la primaria. Porque hay gente que es floja. ¿Usted conoce a la gente floja? ¿Sí la conoce o no la conoce? ¿Dónde la ve? ¿La ve en el espejo? ¿Dónde la ve? Pero el éxito no es casual, no. Eso es lo primero, entiende esto, no es casual. Lo segundo, todo esfuerzo tiene recompensa. Dígalo fuerte. Por ejemplo, el éxito no es una casualidad. Deportistas como, ayer vi la pelea del Canelo Álvarez, y este boxeador es campeón mundial en su categoría, tiene todos los títulos. Y si quien conoce la historia, Canelo en Guadalajara, porque es mexicano, era un niño pobre. ¿Un niño qué? Que vendía paletas en Guadalajara. Hay fotos que han subido en el Face donde está con su camioneta con
pues se ve que su aspecto no era el mejor. Sus padres, su madre, no conocemos la historia completa, pero él tuvo que pagar un precio para llegar a ser lo que hoy es él. Tuvo que hacerlo. Tuvo que dejar diversiones, distracciones, amistades que no le aportaban nada bueno, porque el éxito no es accidental. El éxito no es una casualidad, es el resultado de una vida disciplinada. Y podemos hablar de mucha gente que hoy miramos, deportistas que tienen éxito, tuvieron que dejar muchas cosas. Tal vez en cuanto al Canelo, algunos jóvenes cuando tenía 16, 17 años se burlaban de él. Decían, tú eres un esclavo del gimnasio, en cambio yo soy libre, yo voy al antro, tengo chavas por doquier. No quisieron pagar un precio y hoy quisieron tener lo que tiene este hombre, pero él tuvo que encerrarse en el gimnasio. Las personas que ves que hoy están usadas, siendo usadas por Dios, tuvieron que doblar rodillas, tuvieron que despojarse, tuvieron que reinventarse. Hay gente que sentía que ya estaba en lo último de su vida. Hay personas que sentían, incluso sienten en este tiempo, que es el final. Y déjame decirte que cuando tú te acercas a Dios, lo que tú pensabas que era tu final, se convierte en el principio de algo nuevo. Diga gloria a Dios. Entonces, es importante entender que para ser usados por Dios, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Levante su mano. A ver, levante su mano y diga, yo quiero ser usado por Dios. Tienes que pagar un precio. Tienes que hacerlo. Hay que pagar un precio. Fíjese que lo que uno necesita, usted ve incluso en la Biblia, lee la Biblia y ve a hombres que Dios usó. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona a un joven llamado Josué. Josué, dice la Escritura, que estaba muy pegado a Moisés. Estaba cerca de Moisés, el profeta, el hombre que Dios usaba. Y cuando Dios decide llevarse a Moisés, porque nadie en esta tierra es eterno. ¿Estamos de acuerdo? El único que es eterno es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí. Todos somos pasajeros. Por eso en ese tenemos que vivir una vida de honra y no de deshonra. ¿Una vida de qué? Y no de deshonra. Entonces, cuando Dios decide llevarse a Moisés, le habla a Josué y le da instrucciones, indicaciones para que ocupara el lugar de Moisés. Él tuvo que pagar un precio. ¿Qué tuvo que pagar? Déjame decirte que he mirado en la Escritura que cuando estaban en el campamento orando, dice la Biblia que Moisés salía del campamento, pero Josué se quedaba a quemar incienso. ¿Qué es esto? A orar. No tenía problemas Josué para orar, pero tenía algo, era un medio flojo para estudiar la Biblia. ¿A cuánto le pasa esto? ¿A cuántos se pueden estudiar la Biblia y se quedan dormidos? ¿Sí te ha pasado o no te ha pasado? Voy a estudiar la Biblia y te acuestas y estás, pero ya tienes sueño y cuando... Pregúntale a que está a tu lado, ¿saben algo? Pregúntale a ver qué te dice. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron? Josué capítulo 1, verso 8, un versículo que usted se lo conoce de memoria. Pero dice así, la instrucción que le dieron, el precio que tenía que pagar era el siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, diga, de día y de noche, meditarás en él. Ahora me detengo aquí un momento. Cuando estudias la palabra, después de estudiar 3, 4, 5 versículos, un capítulo completo, detente y ponte a meditar. ¿Sabía usted que de la meditación viene la revelación? Diga conmigo, de la meditación viene la revelación. Hay gente que nunca tiene revelación porque no medita, se pone a leer la Biblia y de ahí de vuelta y toda la cierra y se duerme. Usted tiene que meditar. ¿Qué tiene que hacer?
Tiene que meditar, y ahí donde va a revelarle Dios qué pudo haber pasado, qué pudo haber ocurrido. Entonces dice, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. Diga conmigo, nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Tú no vas a poder hacer lo que la Biblia dice si primero no lo archivas. Hay que guardarlo. La palabra tengo que guardarla en mi corazón. ¿Dónde? Usted tiene que guardar la palabra en su corazón, para que guardes y hagas. Si no guardes, no lo haces. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando tú realmente te aplicas a la palabra, las cosas empiezan a salirte tan bien que hasta produces envidia de los demás. Pero solamente es entender que el éxito no es casual, que todo esfuerzo tiene recompensa. Entonces, ¿qué pasa con este varón? Josué, le dieron esta palabra, lo aplicó a su diario vivir y llegó a ser un hombre usado por Dios, pero tuvo que pagar un precio. ¿Qué tuvo que hacer? Él tuvo que dejar el celular porque estaba... no había celular en ese tiempo, perdón. Bueno, pero tú sí tienes que dejar el celular. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Porque a veces estamos conectados a muchas cosas que no te edifican, pero sí te distraen. Entonces, ¿es un pecado tener celular? Claro que no. Es una herramienta, es una guía. Sí, pero yo creo que si tú te enganches con el celular, con las redes sociales, y no te llenas de Dios, entiende esto. El problema para muchos no es estar solos, sino el problema es estar vacíos. Yo he conocido a personas que por problemas familiares se tuvieron que separar y quedaron solos y no se hundieron porque quedó solo, pero se está llenando de Dios. Diga gloria a Dios. Ya no piensen, porque está lleno. Dice la Escritura, no se embriaguen con vino. Cuando tienen problemas, no se embriaguen con vino, donde hay disolución, donde hay problemas. Antes bien, ser llenos, dígalo fuerte, del Espíritu Santo. Antes, no después. Tiene que ser. Porque hay gente que después dice, pastor, volví a emborracharme, volví a caer. Oye, ¿por qué me hablas ahorita que estás borracho? Me hubieras hablado antes que te emborracharas. Tiene que ser antes y no después. Dígalo fuerte. Che, usted necesita ayuda, tiene que ser antes. ¿Cuándo tiene que ser? Saluda a la persona que está a tu lado y pregúntale, ¿lo estamos entendiendo? Pregúntale a ver qué te dice. A ver qué te dice. Entonces, vas a tener que llenarte de Dios de día y de noche. ¿Cuándo? ¿No lo escuché? De día y de noche. Si tú quieres encontrar sabiduría, tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes qué es lo único que puede cambiar al ser humano? La palabra que oye y que practica. Nada más puede cambiar tu vida, no te engañes, no inventes. Lo único que puede cambiar tu vida y la mía es lo que oigo y lo que practico. Diga, lo que oigo y lo que practico. Entonces, Josué tuvo que pagar el precio para llegar a ser usado por Dios. Sabía que el esfuerzo que hizo Josué le bajó. Tenía algunas cosas que necesitaban ser corregidas, cosas que le estorbaban. Hay que quitar de nuestra vida, hay que dejar cosas que nos estorban, cosas que ¿qué? Si tú no te atreves a quitar las cosas que te estorban, vas a seguir igual. Hay estorbos.
hace un tiempo y le digo, pero ¿por qué te lastimas? Es que está todo lóbrigo. Le digo, ¿y por qué no abres una brecha? ¿Por qué no quitas los estorbos? Y así cada vez que vaya tienes paso libre, ¿o no es cierto? Dice, sí, es cierto, me dice, ok. Y ya jamás se volvió a lastimar, diga gloria a Dios. Pero tuvo que quitar todo lo que, él agarró su machete y en 2 horas abrió la brecha. Porque debemos quitar los estorbos. ¿Qué debemos quitar? Ahora, piensa, ¿qué cosas te están estorbando? ¿Qué cosas te estorban en tu relación con Dios? En tu avance en el reino de Dios. Hay personas que pueden estar estancadas. Hay gente que puede estar. Yo creo que tenemos que empezar a dejar todo lo que nos estorba. Analiza qué es lo que te está estorbando. Y yo creo que para quitar los estorbos hay que esforzarse. ¿Qué hay que hacer? En el verso 7 leímos el capítulo 8, nunca se aparte tu boca, fue la instrucción que le dieron. Pero previamente en el verso 7 le dijeron otra palabra. Mira que dice verso 7, Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé qué. Fíjese, es que están enlazadas la palabra esfuerzo y valentía, están enlazadas. Nadie puede ser valiente si no se esfuerza. Porque los cobardes no se esfuerzan. La persona que es cobarde no hace esfuerzos para nada. Entonces, esfuérzate para que seas valiente. ¿Cuántos quieren ser valientes? Levante la mano, diga, yo quiero ser valiente. Dígalo fuerte. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte. ¿Qué es esforzarte? Hacer algo más de lo que siempre habías hecho. Esos 10 minutos de oración, ponle 10 más. Te congregas una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque hay personas que así son, ¿verdad? Son cadochos. ¿Quiénes son los hermanos cadochos? Los que cada 8 días se reúnen. Diga, dígalo. Entonces, esfuércese muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes. No te apartes. Hazte un favor. No le haces un favor a Dios. Cuando tú te pones las pilas, entonces tú no le estás haciendo un favor a Dios. Él te dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? A ver, lea fuerte, ¿qué sigue? ¿Para qué? Se da cuenta que todos los caminos que Dios nos traza son caminos que llevan al éxito, no al fracaso. ¿A dónde nos lleva? Porque yo quiero hacer una pregunta a los papás. ¿Algún papá quiere que su hijo fracase? ¿Sí? ¿Ustedes quieren que sus hijos fracasen? Que tengan mejores que ustedes, ¿o no es cierto? Que sea mejor que tú ese gordito, guapo. Que sea mejor, ¿o no es cierto? Sí. O sea, que pague un precio. Tú no llegaste a una carrera, pues ser doctor. ¿Qué te gustaría, Elías? ¿Cómo que gobernador? Órale, se fue de... Pero hay que pagar un precio. ¿Qué hay que hacer? Esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Una persona que es valiente no vive quejándose, no se victimiza. Voy a repetirlo otra vez. Cuando llega del trabajo, usted puede llegar a su trabajo. Hace poco me preguntó Rocío, ¿cómo estás? ¿Estás cansado? ¿Te acuerdas? Y le dije, estoy cansado pero feliz. Usted debe llegar a su casa cansado, pero ¿no lo escuché? Feliz, porque disfruta lo que hace. Porque no es lo mismo llegar cansado del trabajo, llegar a casa cansado de no encontrar trabajo. Diga, no es lo mismo, ni parecido. Entonces usted tiene que esforzarse, tiene que ser una persona esforzada y valiente. Que te ofendieron, tienes que perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Tienes que pagar un precio. Pero si alguien habla mal de ti, te vas a pelear con la persona, sabes que te van a descalificar. En el trabajo, usted tiene que ser valiente. ¿Qué tiene que ser? Valiente. No a la primera va a pedir su renuncia. A veces le hablan en la oficina del jefe, venga, ¿qué? Siéntate.
Y pueden acusarte incluso injustamente. Usted tiene que ser valiente. ¿Qué tiene que ser? Pues aquí están sus llaves, ahí nos vemos hasta nunca, porque yo soy cristiano. Imagínense, qué ridículo, ¿verdad que sí? Porque hay que tener dominio propio. ¿Qué hay que tener? ¿Y para qué sirve el dominio propio? Para poder controlar tus emociones. El que no tiene dominio propio tiene demonio propio. ¿Cómo ve? Entonces hay que pagar un precio. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Pagar un precio. ¿Sabe qué? José pagó un precio. Le dijeron: nunca se aparte tu boca, y se alineó. Tuvo que dedicar más tiempo a su relación con Dios. Si quieres ser usado por Dios, tienes que dedicar más tiempo. ¿Qué hay que hacer? Tienes que dedicar más tiempo a tu relación con Dios. Te tienes que disciplinar. Tienes que hacer esto. Es más, yo he encontrado a gente que necesita un milagro de Dios. ¿Cuánto necesita un milagro de Dios? A ver, levante su mano y diga: yo necesito un milagro de Dios. Hay que pagar un precio. Te voy a explicar por qué. Porque Dios solamente hace lo imposible. Dios nunca va a hacer lo posible. Porque es Dios. No es humano, es Dios. Él solamente hace ¿y qué es lo imposible? Lo que no está a tu alcance. Eso es lo imposible. Lo que tú no puedes cambiar. Eso es precisamente lo imposible. Pero hay que pagar un precio. Recuerda que todas las promesas tienen condiciones. ¿O no es cierto? Diga conmigo: todas las promesas tienen condiciones. Promesa. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la promesa? Salvación para tu casa. ¿Cuál es la condición? Que tienes que creer. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Porque a veces queremos que cambien los demás y no queremos cambiar. Señor, cambia a mi hijo. ¿Y tú qué? Yo te tengo que cambiar a ti. Eres berrinchudo. Porque hay varones de 40 años que siguen haciendo berrinches. A ver, levante su mano. No vinieron. Pero es importante entender esto. ¿Sabes? Hay que pagar el precio por los milagros. Porque el milagro es aquello que está fuera de mí. Yo no puedo hacer nada para realizarlo, pero solamente tengo la necesidad de recibirlo. Y aquel que necesita un milagro tiene que pagar un precio. Tiene que hacerlo. A veces queremos que Dios haga todo a cambio de nada y recibirlo. Pero si miramos los milagros que hizo Jesús en la Biblia, vemos que todos tuvieron que hacer algo, tuvieron que pagar un precio. Tuvieron que hacerlo. Y mira, dice la Escritura en el capítulo 5 de Marcos, versos 25 al 34. Hay algo que pasó, un milagrote tremendo. Vemos el verso 25, dice Marcos 5, 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, hemorragia. ¿Cuánto tiempo tuvo este problema? Dígalo fuerte, ahí está. 12 años. ¿Y había sufrido mucho? ¿De un médico? De muchos médicos. Y había gastado todo. Ya no tenía para consultas médicas. Antes nada había aprovechado. Antes le iba. A esta señora, ¿qué cosa peor le hubiera pasado? Nada. Ya no tenía, tuvo dinero y se quedó sin dinero. Tuvo salud y se quedó sin salud. Ahora estaba sin dinero y sin salud. Ya no tenía, no había algo peor que le pueda ocurrir. Estaba en el peor, en la oscuridad más tremenda de su vida. Pero algo pasó en ella. Dice el verso siguiente: cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó? Había escuchado chismes, había escuchado un montón de cosas por ahí. Pero cuando oyó hablar de Jesús, entonces su vida cambió. El precio que tuvo que pagar, lo primero, vino por detrás. Diga conmigo: vino por detrás.
Lo primero que uno tiene que hacer, el primer precio que tiene que pagar es entrar en acción, venir a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Uno se tiene que acercar a Dios, sí o sí. Fue lo primero que hizo. Porque Dios no necesita de ti ni de mí nada. ¿Qué necesita Dios de ti y de mí? ¿Quiénes necesitamos de Dios? Todo. Diga, yo necesito todo de Dios. Grítelo fuerte. Entonces, cuando yo hablar de Jesús, algo pasó. Lo primero, en 3 etapas, el precio que tuvo que pagar. Primero tuvo que entrar en acción. ¿En qué? Tuvo que poner en acción su fe. Tuvo que acortar distancias. Tuvo que acercarse a Dios. Y vino por detrás y tocó su manto. Qué importante es tocar el manto. ¿Y por qué tocó su manto? Porque después de entrar en acción, le vino algo que se llama convicción. Diga, acción más convicción. Dígalo fuerte. Porque la acción es acercarse. Y la convicción es llenarse. Vino por detrás, toca su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, acción, convicción. Diga, acción y convicción. Enseguida, la fuente de su sangre se secó. ¿Cuántas personas estaban enfermas en su tiempo? Mucha gente. Pero no quisieron pagar el precio. Déjame decirte que para que ella se acercara, para que ella se pudiera acercar a Jesús, ella estaba enferma, estaba desahuciada. ¿Cómo estaba? Estaba completamente desahuciada. Había sufrido los médicos. Entonces tuvo que pagar un precio. Ella llegó con dificultad, pero llegó. A veces llegar no es fácil, pero sí es necesario. Diga, llegar no es fácil, pero sí es necesario. Entonces, ella decía: si tan solamente tocar el borde, seré. Y cuando dice la Escritura, enseguida la fe actuó. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Ella no fue tocada por Jesús. Ella tocó a Jesús. Ella lo hizo con firmeza, con convicción, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos años estuvo enferma? ¿Cuántos? 12. Vamos a pensar que le hubiera empezado el problema a los 30 y ya tenía 42. 12 largos años. Hay gente que tiene un mes con un problema y ya se quiere morir. Yo sé qué va a pasar conmigo. ¿Sabes? Tienes que pagar un precio. Si quieres un milagro de Dios, hay que pagar el precio. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? Ahora déjame explicarte algo rápidamente. Pagar el precio, no vais a pensar que se trata de dinero. Al Señor no le interesa. No mira tu cartera, mira tu corazón. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que mira el Señor. Uno que estaba leproso por ahí, Naamán el sirio, llegó con una carretada de dinero. Llega a casa de Eliseo y toca la puerta. Sale Eliseo, lo ve por la ventana y vio que había un hombre soberbio. Había camionetas lujosas allá afuera y él estaba dispuesto a darle todo a Eliseo por su sanidad. Y Eliseo le manda a decir: le dijo aquí así a su servidor: dile que vaya y que se remoje 7 veces en el Jordán. Y sale Giezi, dijo el profeta que usted vaya al Jordán y que se sumerja 7 veces. ¿Sabe cómo reaccionó? Dice, se molestó. Pero si yo soy el del ejército, el mayor, el de mayor importancia en el país, solamente por debajo del presidente, soy general del ejército. ¿Cómo se atreve a tratarme a mí de esta manera?
Mira, delante de Dios todos somos iguales, ¿sí o no? Delante de Dios no vale ningún título, ¿o sí? Y soy el señor doctor. No, ¿qué señor doctor? Tú eres una persona necesitada, ¿sí o no? Soy el superpastor, usted no es nada más que una persona necesitada. ¿Estamos de acuerdo? Soy el líder, soy el líder. Hay gente que se mofa. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. Dígalo fuerte, todo lo que somos se lo debemos a Dios. Entonces, y Eliseo se estaba yendo enojado. Y los convencen los que lo acompañaban. Finalmente va y cuando se sale la séptima vez, su carne se le quedó como la de un niño. Diga gloria a Dios. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Qué hace Dios? Si tienes un problema con un riñón, Dios te va a dar uno nuevo, no te lo va a reparar. Diga, Dios no hace reparaciones, grítelo fuerte. ¿Pone cosas? Si lo crees, dale palmas, por favor. Apláudale fuerte. Y ya voy a terminar, porque ya se quiere ir usted de su casa. Ya lo sé, ya lo vi. Algunos están bostezando. Entonces, los versículos posteriores, Jesús se dio cuenta que salió poder de él y pregunta: ¿quién ha tocado mi manto? Y los discípulos: ¿cómo quién? Sí, mira cuántos están junto a ti. La gente te está apachurrando. ¿Cómo me dices quién te? Pero Jesús ni les hizo caso a aquellos. Y se pone a ver y se da cuenta que había una mujer que había recibido el milagro. Verso 32, ¿qué dice ahí? Dice: pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, quién se había atrevido, quién había decidido pagar el precio. Porque déjame decirte que había mucha gente enferma ahí, pero no todos quisieron pagar el precio. No todos estuvieron dispuestos. Hay gente que quiere que todo sea gratis. Sí, no quiere hacer nada, quiere que Dios haga todo. Diga fuerte: así no es. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo? Toda la verdad. Entonces, tres cosas, para tres partes pagó la mujer el precio. En primer lugar, acción, acercarse. En segundo lugar, convicción, para tocar. Y en tercer lugar, confesión, para decirle toda la verdad. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Jesús esta señora, esta hermana, esta mujer? Le dijo cómo se empeoró su problema. Le dijo qué pecado cometió y le trajo consecuencias. Porque fíjese que el placer es momentáneo, pero las consecuencias. Entonces le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo? Entonces, tres cosas necesitamos: acción, diga conmigo, acción, convicción y confesión. Dígalo fuerte. Ella sintió que quedó sana y quedó sana. Entonces le cuenta toda la verdad y mira qué le dijo Jesús. Y él le dijo: hija, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y quédate sana de tu azote. Esta mujer se fue a casa muy diferente que como llegó. Llegó con mucha dificultad y se fue danzando, brincando, regocijándose. Diga gloria a Dios. Entonces, qué importante es esto. Hay que pagar el precio. ¿Qué hay que hacer? Si tú estás buscando un milagro de Dios, tienes que pagar el precio. Repito, no es económico. Hay que dedicar tiempo para Dios. Debo invertir tiempo en Dios. Grítelo fuerte. Ahora diga otra vez y más fuerte: debo invertir más tiempo en Dios. Esta mujer estaba desahuciada, sin aspiraciones, ya no tenía para una consulta más. Ya no tenía dinero, no tenía salud, no tenía esperanza, no tenía nada.
pero oye hablar de Jesús y su vida cambió. Pero pudo entender ella que Jesús no iba a ir a su casa a buscarla. Ella tenía que buscar al Señor. ¿Qué tuvo que hacer ella? ¿Le dio trabajo? Sí, pero también le trajo enormes beneficios. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos que necesitan milagro están listos para pagar un precio? Porque nada es gratis, todo tiene un precio. ¿Sí o no? Diga conmigo, todo tiene un precio. Dígalo fuerte. Si lo cree, dale palmas a Rey, por favor. Y mientras aplaudes, póngase de pie. Póngase de pie.